Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Y Dios bendiga esta palabra. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos das, Señor, de poder leer tu palabra, Señor. Dios amado, gracias, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, Señor, porque podemos tener tu palabra, Señor, y podemos, Señor, edificarnos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Tú nos enseñas y nos animas también, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor. Te pido en esta hora tu bendición, Señor, para mi vida, Señor. Y te pido, Señor, para que uses, Señor, mi boca, Señor, para entregar tu palabra, Señor, con claridad. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos en este momento, Señor, y honramos tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Tome su asiento. Bueno, este pasaje que muchas veces lo hemos escuchado, que tiene una finalidad, y ahí mismo la palabra lo está diciendo. La finalidad que por qué Jesús dio a conocer esta parábola. Todos sabemos, ¿cierto?, que una parábola es una comparación, ¿ya? Lo que aquí está comparando, ¿cierto?, es un juez justo con un juez injusto. O sea, primero está diciendo del juez injusto, pero esa es la comparación, ya lo que hace este capítulo. Y nosotros vemos el capítulo anterior, ¿qué es lo que estaba hablando Jesús? Jesús le estaba hablando a sus discípulos, ¿cierto?, acerca de su venida, ¿ya? Acerca de la segunda venida le estaba hablando. Y después de esto le cuenta la parábola. Ya le cuenta la parábola de la viuda. Y que dice, y la finalidad, ¿cierto? ¿Por qué él le refirió esta palabra? Dice que por la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ya esa es la finalidad. Esa es la finalidad que Dios le da esta parábola a sus discípulos. Porque él está hablando a sus discípulos. Entonces él le da esta parábola con esa finalidad de que tenemos que orar. Le está diciendo a sus discípulos: ustedes tienen que orar siempre sin desmayar. Ya ese es el propósito de la parábola que Jesús dio a conocer en ese momento. Es posible que nosotros muchas veces, ¿cierto?, tenemos peticiones. A veces estamos orando por algo. Tenemos peticiones y muchas veces las peticiones quizás no llegan tan luego. ¿Ya? Lo que le pasaba a esta viuda. Ya si nosotros leemos cómo es la parábola, ¿cierto? Dice que una viuda estaba pidiendo justicia, estaba pidiendo que le hicieran justicia, ¿ya? Ante su adversario. Eso es lo que estaba pidiendo ella, justicia. Y entonces dice que la palabra dice que la viuda se acercó muchas veces, ya por un tiempo. Dice, ¿qué es lo que había ahí? Lo que había, ¿cierto? Un juez, dice que un juez que no le temía a Dios, un juez que no le temía a Dios y un juez que tampoco no le temía a los hombres. O sea, no le importaba tanto la justicia, sino que lo que a él le importaba era su posición, ya, porque él estaba ahí. Eso es lo que le importaba, solamente se centraba en él, en su posición, en lo que él hacía, ¿cierto? No le importaba hacer justicia. Pero la palabra dice que la viuda fue muchas veces, y entonces el juez se dio cuenta de eso, se dio cuenta de que ella insistía mucho, de la insistencia, ¿ya? Y aquí nosotros podemos ver la importancia, ¿cierto?, de insistir en oración. ¿Ya? De orar, como dijimos, sin desmayar. ¿Ya? Entonces, es importante insistir en la oración. Es importante que nosotros tengamos ese concepto de que debemos orar siempre sin
sin desmayar, sin abandonar la oración, sin abandonar, ¿ya? Porque eso, si nosotros desmayamos, desmayar significa quedar sin hacer nada más, ¿ya? Desmayar, porque una persona, ¿cierto?, se desmaya, pierde como la noción, ¿ya? Entonces, eso es lo que Jesús trata de aclarar en esa parábola, ya, de que, como diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que, hay necesidad siempre de orar siempre, sin desmayar. Y esta viuda entonces fue muchas veces ante el juez diciéndole, hazme justicia, pidiéndole, hazme justicia a mi adversario. No le dijo una sola vez, sino que muchas veces fue, yo creo que de diferentes formas, le fue a reclamar al juez que era injusto, ¿ya? De muchas formas, quizás le rogó, otras veces quizás lloró delante del juez, otras veces quizás se enojó, no sé, de muchas maneras fue donde ese juez. Y dice la palabra que el juez, cierto, dice que él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Ya eso le dijo al Señor, le dijo a sus discípulos, oíd lo que dijo el juez injusto. Mira lo que dijo el juez injusto, ya, que por la insistencia de aquella viuda, por lo que ella hizo, él le hace justicia. Escuchen eso, le dijo a sus discípulos. Y ahí le hace la comparación, ¿cierto?, con el juez justo, con nuestro Dios. Si Dios, ¿cierto?, es un juez justo, entonces si nosotros vamos en oración, si nosotros le pedimos a Dios, ¿cierto?, Él va a hacer justicia con nosotros. Él nos va a dar lo que pedimos, porque así dice también en su palabra, ya en su palabra en Mateo 7:11. Si lo buscamos ahí, Mateo 7:11. Mateo 7:11 dice, amén. 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 Mateo 7:11. Mateo 7:7. Del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Amén, eso. Ahí está. Amén. Dice entonces, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Amén. Entonces, eso es lo que estaba el Señor enseñándole y diciendo a sus discípulos, haciendo esta comparación, ya esta parábola de un juez justo con un juez injusto. Y le decía a sus discípulos, si por la insistencia de esa viuda, el juez injusto le hizo justicia, ¿cómo nuestro Dios, cierto, que es un Dios justo, no nos va a hacer justicia a nosotros que insistentemente le pedimos? Que oremos, ¿cierto?, sin desmayar, al orar sin desmayar, nosotros le pedimos, porque así dice su palabra, pedid y se os dará. O sea que para que se nos dé, tenemos que nosotros pedir. Esa es la clave. No es tan complicado, ¿cierto? No es algo que es sencillo, porque Dios es así, Dios hace las cosas sencillas. A veces las cosas de Dios son muy sencillas, pero son también muy difíciles a veces de cumplirlo, como nosotros como seres humanos que somos, ¿cierto? Porque nosotros somos naturales, somos hombres naturales, y las cosas naturales se nos hace fácil de llevar, pero las cosas espirituales, ¿cierto?, se nos cuesta un poco, se nos hace difícil, ¿ya? Y una de las cosas, ¿cierto?, cuando dice aquí el Señor, pedid y se os dará. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que Dios es espíritu.
Entonces esto es algo espiritual, la oración, ¿cierto? La oración, el pedir en oración es algo espiritual. Es algo que nosotros debemos manejarlo en la parte espiritual, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo esta viuda? Insistió en pedir y se les dio. Si nosotros, ¿cierto? También, nosotros dice, pedid y se os dará. Si nosotros insistimos, ¿cierto? Delante de un juez justo, seguramente el Señor va a conceder las peticiones que tenemos nosotros en nuestro corazón. Porque cada uno de nosotros tenemos peticiones y muchas veces nosotros no vemos, ¿cierto? Que las peticiones son cumplidas, ¿ya? Entonces, Dios quiere, ¿cierto? Y porque Jesús mismo le decía a sus discípulos, eso es lo que quiere Dios también para nosotros, ¿cierto? Que nosotros pidamos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, ¿ya? Todo aquel que pide se le da, como la viuda, ¿ya? Buscar a Dios, buscar a Dios, buscad, dice, y hallaréis, buscad y hallaréis, buscar a Dios. Si nosotros no buscamos a Dios, si no lo vamos a hallar. Si eso es como tan sencillo, es como tan sencillo la palabra, pero el hacerlo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros se nos complica. Y para eso, ¿cierto? Debemos nosotros esforzarnos en Dios, buscar a Dios, buscar la presencia de nuestro Dios, buscar a Dios, tomar la importancia que se merece, esforzarse para estar cerca del Señor, buscar los misterios del Señor a través del Espíritu Santo. Porque el Señor, ¿cierto?, tiene misterios. Porque así dice la palabra que ojos que no vio, cosas que ojos no vio, ¿cierto?, nosotros podemos ver. Cosas que el Señor tiene preparado para aquellos que le aman, dice la palabra. Entonces, eso es necesario buscar al Señor. Y es necesario también, como decía ahí, llamar y se os abrirá. Hay una parábola también que Jesús dio a conocer por esto mismo, ¿cierto? De llamar. Y esa parábola la encontramos nosotros aquí lo encontramos en Lucas, ¿ya? Lucas 11 del 5 al 9. Vamos a leerlo. Le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártela. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os se abrirá. Amén, amén. Ahí tenemos otra parábola que el Señor Jesús, ¿cierto?, lo dio a conocer también a sus discípulos, diciéndole, ¿cierto?, que ¿quién de ustedes si tiene un amigo, ¿cierto? Dice, un amigo que le va a molestar, ¿cierto?, a medianoche. Y usted ya está durmiendo, está descansando, ¿cierto? Va un amigo y le va a molestar a medianoche, le va a tocar y le dice, amigo, ¿me puedes ayudar? Porque necesito, eso dice la parábola, necesito alimento porque me ha llegado visita. Necesito darle alimento y no tengo pan, no tengo nada. ¿Me puede ayudar? Pero dice aquí que el amigo dijo, estoy ya durmiendo y estoy acostado, estoy con mis hijos durmiendo, no me puedo levantar. Pero, ¿qué
¿qué es lo que hizo? Se levantó igual, ¿ya? Aunque no por ser amigo, sino que dice por la inoportunidad. Se levantó el amigo. No porque era amigo, porque quiso darle los panes, sino que por la inoportunidad. Como dijo este me viene a molestar de nuevo, tengo que dárselo porque si no, no me va a dejar de molestar. Mejor se lo doy. ¿Ya? Por su inoportunidad le dio lo que él necesitaba. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña ahí el Señor? ¿Qué es lo que nos enseña, cierto? De que él, el que fue a tocar, cierto, él tiene que tomar una decisión para tocar. Él, ¿qué es lo que hizo en su corazón? Va, cierto, dijo, voy a ir donde mi amigo. Pero si él no hubiera ido, cierto, él tenía que tocar. Si él no hubiera tocado, cierto, no hubiera recibido lo que el amigo le dio. Él necesitaba panes, cierto, eso es lo que necesitaba para dárselo a su visita que había llegado. Pero él fue, cierto, se arriesgó, tomó un riesgo, fue, cierto, y tocó la puerta y llamó a su amigo. No importa que era medianoche, ¿ya? Llamó a su amigo y el amigo, cierto, le dio lo que necesitaba, no porque era su amigo, sino por la inoportunidad que él tuvo. Él dijo, oye, como diciendo entonces, Dios, ¿qué es lo que nos dice? Cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios puede decir, oye, este cabrito se atreve a pedir mira lo que quiere hacer este cabrito, se atreve. Entonces me toca la puerta, a veces es como inoportuno. Mira el sueño que tiene, me pide eso. Puede decir Dios, ¿cierto? Pero se lo da, Dios se lo da, porque Dios Él es nuestro amigo fiel, es el que hizo todas las cosas por nosotros, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos enseña la parábola, eso es lo que nos enseña Jesús, de que muchas veces, ¿cierto?, que tenemos que ser también nosotros inoportunos para pedir cosas, inoportunos para tocar, que muchas veces, a veces nosotros creemos que eso no va a ser posible o no se va a poder cumplir. Tenemos que hacerlo, porque dice que hay que llamar, ¿cierto?, para que se le abra. Porque si este caballero, ¿cierto?, que no toca la puerta de su amigo, el amigo no le iba a abrir. No le iba a abrir. Entonces eso es lo que nos enseña Dios, que también nosotros tenemos que llamar las cosas de Dios, llamar para la bendición de Dios, para que Dios, ¿cierto?, haga algo con nosotros. Pero tenemos que hacerlo. Y eso es lo que yo creo que en este tiempo, ¿cierto?, es la falta de cada uno de nosotros. Es la falta, yo me agrego primero yo, ¿cierto?, es la falta que tenemos muchas veces, ¿cierto?, de orar, ¿cierto?, orar insistentemente y orar sin desmayar y tocar para que las cosas, para que la puerta se abra, para que la bendición se abra, para que ya no estemos, ¿cierto?, en una misma situación, sino que se produzca algo. Porque yo creo que cada uno de nosotros quiere, ¿cierto?, tiene la necesidad de que nosotros seamos levantados, tiene la necesidad en su corazón, tiene el anhelo en su corazón de que la iglesia sea levantada, que nosotros seamos levantados, que nosotros seamos más espirituales, ¿cierto?, más espirituales que hombres naturales. Yo creo que cada uno tiene esa necesidad y muchas veces, ¿cierto?, escuchamos palabras, y Dios nos toca, ¿cierto?, nos bendice, y ahí en ese instante nuestro corazón se alegra, ¿cierto?, como diciendo, ahora sí voy a empezar, ahora sí que voy a orar, ahora sí que voy a leer la Biblia, ahora sí que voy a buscar a Dios, dicen en el momento, pero después pasa el tiempo y seguimos en la misma situación. Pasamos la semana a veces sin abrir la Biblia, ¿cierto? Pasamos sin orar muchas veces. Y entonces eso es lo que nos va enfriando. Eso es lo que nos va bajando. ¿Ya? Y lo que nosotros necesitamos, ¿cierto?, es levantarnos. Eso es lo que necesitamos. Y teniendo nosotros, ¿cierto?, un juez justo, nosotros necesitamos que haya justicia en nuestra vida. Haya justicia, ¿cierto?, en lo que nosotros hacemos. Y teniendo nosotros, ¿cierto?, un Dios justo, teniendo nosotros un amigo, teniendo nosotros un Padre que está con nosotros, que nos bendice, que tiene promesa para nosotros en la Biblia, ¿cierto?, tiene promesa en su palabra, nosotros muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos. Y entonces eso es lo que Dios nos quiere
Tal vez podríamos decir, somos hijos, pero también es necesario, ¿cierto?, que a los hijos también le abra la puerta. A usted cuando su hijo llega a la casa, ¿cierto?, le tiene que abrir la puerta. Nosotros tenemos un Dios, ¿cierto?, que es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos, pero también nosotros necesitamos llamar, necesitamos tocar para que Él nos abra, para que Él abra la puerta, para que nosotros podamos ver, ¿cierto?, cosas mayores, cosas que es de Dios, ya que pueda Él, que nosotros podamos aumentar nuestra fe. Como decían sus discípulos, Señor, aumenta nuestra fe, decía. Y Él después de eso, ¿cierto?, después de hablarle al Señor, después de eso, le dice esta parábola. Y eso aumenta nuestra fe si nosotros oramos, ¿cierto?, sin desmayar, si nosotros oramos, si nosotros buscamos a Dios, y Dios, ¿cierto?, nos responde, nosotros vemos, ¿cierto?, como Dios nos responde. Entonces eso es lo que aumenta nuestra fe, y eso es lo que nos hace crecer. Y al aumentar nuestra fe, ¿cierto?, al ver nosotros que Dios nos abre, que Dios nos da, entonces ¿qué es lo que hacemos? Aún pedimos más. Tenemos más fe, más pedimos, más buscamos a Dios y más tratamos, ¿cierto?, de estar siempre en su presencia, de buscarle siempre a Él. Y esa es una necesidad, ¿cierto?, que cada uno de nosotros debería tener, porque la palabra de Dios, ¿cierto?, es sencilla. La palabra de Dios es sencillo, pero está en nosotros, nos hace responsable a nosotros. Porque Dios perfectamente podría haber dicho tal vez, yo les voy a dar todo, no tienen para qué pedir, no tienen para qué buscar, no tienen para qué tocar, porque yo les doy todo, porque son mis hijos, ¿cierto? Pero Dios lo que quiere, ¿cierto?, es que nosotros tomemos la iniciativa, que nosotros seamos quien le pidamos, seamos nosotros quien busquemos a Dios, seamos nosotros, ¿cierto?, porque Él siempre va a estar ahí, siempre Él va a estar disponible para sus hijos. Pero es necesario, ¿cierto?, que nosotros tomemos esa iniciativa. Se ven cosas, se ve simple, se ve sencillo, pero a la vez, ¿cierto?, es que nosotros debemos esforzarnos. Para eso, ¿cierto?, se necesita que nosotros debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos, debemos tomar determinaciones. Debemos decir, ¿cierto?, decirnos a nosotros mismos, ¿cierto?, que tenemos que orar. Tenemos que orar porque es necesario. Tenemos que buscar a Dios porque es necesario. Tenemos que llamar la bendición de Dios porque es necesario, porque no podemos ya vivir sin esa bendición, ya no podemos vivir sin estar cerca de Dios, porque ¿a dónde iremos? ¿Cierto? Si nos alejamos de Dios y ya dejamos todo, ¿a dónde vamos? Ya no tenemos dónde ir, no tenemos qué hacer. Tenemos esa necesidad y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, como cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, ¿cierto?, es la iglesia de Jesucristo. Y si nosotros hacemos eso, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a levantar. Amén. Amén. Entonces, hermanos, le damos gracias al Señor, ¿cierto? Y le damos gracias, ¿por qué? Porque Él nos invita nuevamente, Él nos insiste nuevamente, ¿cierto?, de que debemos orar, debemos buscar a Dios, debemos pedirle a Dios. Debemos hacerlo sin dejar de lado, sin desmayar, ¿ya? Eso es necesario. Y el Señor, ¿por qué? ¿Por qué lo hace el Señor? Porque el Señor es bueno con nosotros, porque Él nos ama a cada uno de nosotros. Nos ama con amor entrañable, ¿cierto? Entonces, eso nos pide Él. Nos pide esta tarde de que nosotros debemos orar más, hermano. Debemos orar más, debemos pedir más a Dios. Si lo hacemos, seguramente, ¿cierto?, nuestras peticiones, su petición, lo que usted tiene, Dios lo va a hacer, porque así dice su palabra. Pedid y se os dará, dice. Pidan, se va a dar. Buscad y hallaréis. Si nosotros buscamos a Dios, ¿cierto?, buscamos a Dios, vamos a encontrarnos con Dios. Seguro que vamos a encontrarnos con Dios. Pero si no buscamos a Dios, si no tomamos la importancia, ¿cierto?, de Dios, no vamos a encontrar a Dios, porque vamos a vivir como siempre hemos vivido nomás. ¿Cierto? En nuestro trabajo, haciendo las cosas rutinarias de cada día, pasa el día, dormimos, nos levantamos, trabajamos. No vamos a encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque no lo buscamos.
Pero si buscamos a Dios y si le pedimos a Dios, ¿cierto? Seguramente Dios nos va a dar lo que dice su palabra, porque así está escrito, porque Él lo escribió. ¿Ya? Él nos va a dar lo que necesitamos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, santo es el nombre de nuestro Señor, porque Él es bueno con cada uno de nosotros, y Él nos da la fuerza, y Él nos va a sacar adelante, porque creemos en Él, porque Él está, ¿cierto?, con cada uno de nosotros, porque Él es un Dios vivo, Él es un Dios real, y Él es un Dios que nos insta, ¿cierto?, a que debemos buscarle a Él, de que debemos orar al Señor. Amén, amén. Que mi Dios les bendiga a cada uno.